la presencia de Dios en la vida de los hombres, para que reconozcan que el Dios vivo es el que manda, es el que ordena y es el que hace todas las cosas que Él quiere. Y todas las religiones están contaminadas. Todas las Sean religiones fariseos. de unos Eso es lo que hay. ateos, hay así, División. ateos, La primera que palabra no hay para Dios. la iglesia en este momento es quitar la división. Exacto. Efesios 4. Ujú, No hay más que hacer. Y el libro de Hechos. Para Dios no hay División, excepción de estar en personas. unidad. Sacar la división de la iglesia. Para Dios Porque de resto- lo mismo le da mujer que hombre. Amén, amén. Lo mismo le da Claro. niño que adolescente. Ujú, Lo mismo le da una persona a otra. Ujú. Pero Él necesita corazones Ujú. limpios y Y íntegros. dispuestos. Y después- Íntegros. Mire, delante de limpios, Dios. Sí. dispuestos y comprometidos. Y una palabra que es muy difícil para personas, una entrevista entonces ahora. O dos, en cortas palabras, una palabra para los que incrédulos que no creen en el infierno. ¿Cuál es qué le diría a una persona que no cree que son fábulas de la Biblia? Que son fábulas porque les han enseñado en sus colegios católicos, Sí. curas, teólogos y esto, y dicen, un cura que tenía muchos años, que era teólogo, un experto en la materia, me dijo que eso son fábulas, que la Biblia son fábulas. Entonces, ¿cómo tenemos la certeza de que la palabra del Señor es verdad? La palabra del Señor es viva, La no palabra, fábulas. la palabra de Dios es Ujú. viva y es eficaz. Y no basta con decir que son fábulas. ¿Por qué? Porque a la vista estamos nosotros mirando el sol, la luna y las estrellas. ¿Quién los hizo? Ujú, Esa pregunta se le debe preguntar a una persona que no cree Sí. que hay un Dios en los cielos. Sí, ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo la luna? ¿Y quién hizo esa es las la estrellas? respuesta que da ¿Quién mi hizo el papá. firmamento? Él cree en Dios, ¿Quién lo creó? pero como eso se ¿O ve, quién lo hizo Para los usted ateos, mismo? pregúntele usted a los ateos. claro, ¿Usted por qué respira, hermano? ¿Quién le da el aire? sí. ¿Quién lo formó a ¿Quién, usted? quién le permite Pero hablar? como todo esto se ve, la duda es cómo creer en algo que no se ve como es el infierno. Piense usted Mm, que el infierno Dios no lo creó para los que son salvos, ujú, sino para los condenados, que no creen, que no creen. que no Porque le en Apocalipsis preguntan. dice muy claro Mm, y nos enseña en Mm. Apocalipsis. sí, Dice, si no creen los que ven, mucho menos van a creer los que no ven. ujú, Y los que no ven están ciegos porque Dios les puso la venda Sí. para que no vean, porque Dios sabe que no los pudo salvar. no amaron la verdad. No conocieron al Cristo de la Mm. gloria, que fue el que resucitó Resucitó de entre los muertos. Y porque usted ha tenido una experiencia con Él, lo ha visto. Yo lo he visto y lo he tenido en mi corazón Sí. y lo testifico que Él me ha hablado Y le ha transformado. y me la ha vida. cambiado. de Hermanita, lo yo que tengo tenía. un testimonio de un ateo. A ver. ujú, Póngale cuidado. Sí. Y él es un científico. A ver. Hoy en día él es un hijo espiritual. Sí. Bueno, me llamó la doctora, Ujú. que es una hermana que está aquí con nosotros ujú, también. ujú, Y la doctora me dice, Elcita, Ujú. yo quiero que tú me hagas un favor. mm, Quiero que visite a mi hijo, mm, porque mi hijo lleva 3 años en depresión. mm, Y yo, ¿y por qué? Mm. ¿Por qué 3 años en depresión? mm. Sí. Checa, Está en el ateo. El República, ateo, gracias a Dios. en República Y ha Checa. visto la gloria de Dios. Dios le mostró que él era Dios. En- Pero Ya ¿Cómo? le cuento. O sea que ustedes lo conocían a él ateo. Ateo. Yo lo conocí. Ajá. Aquí nadie lo conocerá, la única que lo conozco soy yo. Sí, ateo. Pero usted viera. Ujú,
pero ya le comento. Años de estar deprimido, Ujú. porque el sueño de él era hacer el doctorado Ujú. fuera de Colombia y había pasado aplicaciones a ir a capacitarse y a recibir su doctorado y no fue posible, no era Ujú. posible. Entonces él ya se sentía frustrado, Depre. él no quería estar aquí en Colombia, él estaba muy mal porque él aquí hizo sus estudios, Ujú. pero resulta que él quería capacitarse porque él necesitaba conocer, Ujú. o sea, Sí, doctorarse. el acondicionamiento. Pero él no creía en Dios. No. Él no lo No. creía y no lo creía. Imagínate que es científico. Ujú. Entonces llegué yo al lugar, al Ujú. apartamento. Buenas. Y ella, pues, Dios le dio la sabiduría para hablarle y decirle, pues, Mm. que había una hermana que Dios, o sea, Dios me usó en su misericordia Ujú. para bendecirla a ella. O sea, Ujú. Dios me daba la palabra y la palabra se cumplía, se Ujú. cumplió en ella. Ujú. Y ella, por esa palabra que se le cumplió, le habló al hijo. Mm. Entonces el hijo me estaba esperando. Primero fue con el esposo, Ujú. que también era ateo. Mm. Se convirtió a Cristo, se murió y se fue con Cristo. Mm. Y después el muchacho. Imagínese. Entonces muy orgullosito de Mm. clase, de pupi. Pues, sí. Consentido. Entonces yo llegué, hola, ¿cómo estás, Camilo? Dios te bendiga. Mi nombre es Elsa, ¿cómo te ha ido? Dijo, hola Elsa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y yo le dije, bien, mi amor, ¿y qué tal? ¿Qué estás haciendo? Y Ujú. no, bien, aquí en casa, aquí, un poco aburrido, así Mm. como hablan Mm. ellos, ¿no? Gomelo. Y entonces yo le dije, ya, ¿y por qué estás aburrido? Mm. Si Dios es tan lindo. Y cuando yo le dije Dios, dijo, no me nombré a nadie. Ah. Dios no existe, Dios no es real, yo no creo en Dios. Yo le digo, bueno, y entonces te voy a hacer una pregunta. Mm. ¿Cómo crees tú que tú suspiras, Mm. que tú hablas, Mm. que tú oyes? Sí. ¿Cómo crees? ¿Quién te dio la ciencia para Sí. hablar o el oído para escuchar o el aire para... ¿Quién te lo dio? Mm. Evolución. Digo, no, definitivamente esto es el universo. Mm. Esto es el universo y yo creo es en el universo. Y le dije, claro, Mm. y es que el universo Lo creó Dios. es creado por el Señor. Mm. Y dentro del universo estás tú, Mm. está el hombre. Mm. Y el hombre fue creado por el Señor. Mm. Dijo, no, de todas maneras, mira, Elcita, me caes muy bien, Mm. pero sabes una cosa, no me hables de tu Dios, no, a mí ese Mm. tema no me interesa. Mm. Yo creo es en el universo y entonces yo le dije, bueno, pero entonces hágame un favor, listo, yo no te voy a hablar nada más, solo quiero orar por usted. Mm. Déjame orar por ti. Y entonces le dije, cierra tus ojos. Digo, bueno, está bien, hágale a ver ahí. Mm. Mm. Entonces, Sí. yo empecé a orar. Mm. Y cuando yo empiezo a orar, empiezo a tener una revelación. Mm. Y veo un avión. Mhm. Y en el avión iba él. Mm. Y empiezo a ver varias banderas Mm. de países. Mm. Pero yo no sabía Sí. todavía que era que él que había aplicado. Nada de eso. Yo no Ajá. sabía nada. Mm. Simplemente el Señor me revela. Y yo le dije, oye, pero tú vas a salir muy pronto de Colombia. Sí. Ay, estoy viendo unas banderas Mm. de varios países y te estoy viendo en un avión que si Mm. tú sales en un avión grande, Mm. sales de Colombia. Cuando yo le dije eso, ese muchacho quedó frío. Ah. ¿Cómo? ¿Qué? Ah. ¿Cómo así? ¿Cómo sabes? ¿Cómo así? Perdóneme, Y yo Marcela, pero él ya sabía que yo había... No, él no, o sea, Él no sabía. Estaba él aplicando. estaba, hacía 3 años estaba esperando. Mm. Y yo veo la revelación y veo los países, Mm. ¿sí? Mm. Entonces inmediatamente llegó y me dijo, espere un momentico, voy a prender el computador. Entonces me dijo, mira, ¿cuáles banderas fueron las que viste aquí? Mm. Y yo le dije, mire, vi esta y esta, Mm. como 5 banderas. Mm. Y le dije, y muy pronto vas a salir de Colombia. Mm. Ese Dios es el que yo le predico. Mm. Un Dios real, poderoso, un Dios eterno, y el que nos mueve, y el que nos dice, y el que nos permite, y el que no nos permite. A ese Dios es el que te presento, al Señor Jesucristo de Nazaret, al que tú tienes que aceptar en este momento en tu corazón. Mm. Hermana, y lo cogí. Y sabe que hizo la oración de fe. Fe, ahí mismo, fe, y Quedó ahí, de una. con la Y evidencia. sabe que, hermano, dicho y hecho,
como a los 20, 30 días, como a los 20 días, aplico. Y salió. Para todos los países de Oye, las banderas Contis, donde Dios me oye, mostró, Contis. ha estado. Mm. Y el último país fue, estando él yo no me acuerdo, él estuvo en varios países, pero ahorita ya ni me acuerdo. Eso ya hace como 10 años que 10 estoy con years. ese varón. 10 years ago. Y entonces Olvides. la última visión fue que yo lo vi y yo vi una bandera. Y entonces yo le dije, padre, ¿cuál es? Que él estaba en otro país. Y vino a Colombia y de ahí para acá, siempre que me ve, no, que él sí te ore por mí, que él sí. Y entonces le dije yo, The bueno, face of the God. entonces le dije yo, bueno, Señor, muéstrame y revélame, Padre. Estaba orando por él. Y yo le dije, vi una bandera así, o sea, yo vi la bandera de la República Checa. Ya. Y entonces decía checa, checa, pero yo no entendía qué era checa. Entonces yo dije, oiga hermano, yo veo una bandera y al lado dice algo así como chueca, checa, chueca. Y el muchacho se buscó la bandera y me dijo, mira, esta es la bandera. Yo le dije, ay, sí, esa fue la que yo vi. Dijo, esto se llama República Checa. Y oré por él y dije, Padre, bendícelo, Señor. Cuando ¡bum! Lo vi allá. Y cuando llegó allá, vi al Señor, Sí. era como el Padre, que estaba así como con una vestidura lo más de linda, y le hacía así. Así. Y cuando usted Welcome le to el Church muchacho, Republic, Pues the el Father muchacho, showing us. pues ¿Ah? el muchacho Antes- aterrado y está en República Checa. Y está allá. He's Y there. hace como unos 6 meses vino 6 a months ago Colombia. he came to Colombia. Ya hace como unos 3 años, 4 está allá. Pero él ya 4 viajó years. y ya se doctoró. Traveling and with a Ya PhD. recibió el doctorado ya y el muchacho cree en Dios ahora. Claro. Y él era totalmente ateo. Y hoy en día está en República Checa y me llama. Mira, aquí está. Y él es todo bonito. Pero entonces él es como pupi, ¿sí? Sí. Entonces, pero él está creyendo ahora en el Señor después de ser un ateo, gracias a Dios. ¿sí? Como- Imagínate. Y allá está. Y entonces Ajá. él me llama, él cita, que no sé qué. Y siempre lo que Dios me revela, el Señor se lo da. Tremendo. Yo le digo, usted es un privilegiado de Dios, hermano. Qué pena. Le dije, me le quito el sombrero porque él le tiene fe a lo que Dios revela. A lo y que la Dios mamá, sabe. que es donde vive aquí. Y la mamá vive ahorita, ella no tenía, cuando la conocí, vivía en arriendo. She was in. Y el Señor Rent empezó, el Señor and me mostraba, abandons. y un día me dijo, me mostró viéndola que se cambiaba de apartamento y que le entregaban unas llaves nuevas. New Y yo le dije, hermanita, keys le van a entregar for un him. apartamento, le van a entregar una... Oiga, dicho y hecho. New flat. Y hoy en día está Yes. estrenando allá en la 80, tiene un tremendo apartamento, hermana. Yeah. Y así, pero ella no tenía nada, solamente le Imagínate. creyó a la palabra que Dios le dio y se cumplió. Son Por personas fe. de fe. Y entonces, pero entonces lo de los ateos lo hace a uno, pues sí. Claro, es que esas son las preguntas, igual que mucha gente, igual si Ellos no quedan- ve, tiene ellas la quedan- evidencia, ellos tienen que preguntarle al Señor, tener la evidencia de la revelación del Señor en sus propias vidas para poder creer. Sí. Y él es Camilo. Y ahí terminamos Mire, él esta parte. él es el hijo espiritual, ¿verdad? Mira, Está en República Checa. a ver. Se llama Camilo. Camilo, saludos desde Colombia, donde quiera que estés.